directamente a la superficie del epitelio de la córnea. Ahora sí, ya pasó completito. Y empieza a generar una ruptura de uniones celulares del epitelio de la córnea. Vean ustedes cómo se van perdiendo todas las células globosas y prácticamente penetra directo. Y esto me va a generar una disminución en el tiempo de ruptura lagrimal. Es decir, estoy pensando que le estoy ayudando. En ocasiones no lo estoy haciendo, lo estoy intoxicando. No es en general, hay ciertas condiciones que también de las cuales vamos a platicar. Esto genera un aumento en la permeabilidad. Si aumenta la permeabilidad, disminuye la viabilidad celular y esto me genera una inflamación. Estos son los típicos cuadros que en ocasiones me refieren. A lo mejor soy un poco un sesgo porque me dedico a superficie, pero todos los pacientes que valoro, los valoro así. Ya no llega el puntito. Pero bueno, siempre los valoro así y llegan completamente intoxicados. En ocasiones, salvo situaciones que vienen en consideración ética, les digo, ¿qué medicamentos trae? Tran. 5. Acaban de leer, por cada medicamento, ¿hasta cuántas sales puede haber? 6. O sea, no trae 5 sales, trae como 28, ¿de acuerdo? Entonces, en ocasiones le digo, ok, suspéndame todo, 72 horas. Mejoran. En 72 horas mejoran, claro, tengo que seguir mi plan ético médico, pero en 72 horas mejoran. Entonces, primero desintoxiquen, quítenle la bolsita del doctor Chapatín con todas las medicamentos que traen ahí adentro y empiecen primero que nada a desintoxicar. Esto me va a generar una impregnación en estructuras internas del cloruro de benzalconio. Le estoy metiendo tanto preservador, que con el paso del tiempo puede haber preservador inclusive en el trabéculo, en el cristalino y en el área de la retina. Es increíble cómo hemos visto edemas maculares histoideos por preservadores en casos de pacientes que tienen que estar utilizando muchísimos lubricantes o inclusive medicamentos antiglaucomatosos. Insisto, tengan cuidado en este tipo de toxicidad. En el caso de las alteraciones de las células conjuntivales, muchos pacientes que ya vienen con un proceso tóxico inflamatorio vienen ya con alteraciones severas en la conjuntiva, de manera que a veces parecen pseudopenfigoides y no lo son, son procesos tóxicos a nivel de la conjuntiva. Les hacemos impresiones citológicas y lo que vemos es cómo se va perdiendo todo el área de las células cuando se mete sin el BAC. Veamos cómo los núcleos en esta parte ya son más grandes, el cito es más grande, pero vean nada más, después de un proceso tóxico, cómo va invadiendo todo el área de fibrosis. Y esta fibrosis, cuando movemos la conjuntiva, lo han notado todos ustedes, me imagino en Monterrey por la cuestión del clima extremo, a veces el paciente voltea a la derecha y se le hacen arrugas, ¿de acuerdo? Y eso es un proceso fibrótico tóxico. Revertirlo tenemos que acudir ya a los inmunorreguladores, meternos en tacolimus en ungüento, dar un tratamiento ya inmunoregulador, ya con el reumatólogo, con el inmunólogo, y esto lo revertimos no menos de 3, 6 o 9 meses de tratamiento constante. Entonces vean ustedes cómo podemos intoxicar nosotros mismos al paciente. Esta fibrosis de verdad que es un verdadero dolor de cabeza, porque a veces los pacientes que tuvieron un síndrome inmunológico agudo como Stevens-Johnson es todavía más difícil y son pacientes que necesitan medicamentos constantes, entonces a veces el tema de los preservadores es bastante complejo. Y esto a nivel de lo que quieran, no tiene que ver nada más los lubricantes, sino cualquier fármaco que esté disponible en el mercado. Ahora, ¿de qué dependen estos mecanismos tóxicos? Obviamente no podemos decir que todo es malo, todo va en función del equilibrio. Depende de la dosis aplicada, depende de la frecuencia con que nosotros demos el medicamento y depende del número de aditivos. Yo quisiera preguntarles, en un paciente con un ojo seco promedio, vamos a suponer que sea acuoso, en promedio, ¿cuántas veces al día le dicen a un paciente que se ponga gotas? Tampoco no le digan por la práctica que tenemos ahorita, sino realmente, ¿cuántas veces le dicen a un paciente, se puede poner esto, un máximo de cuánto o en promedio? ¿Alguien?
4 veces. ¿Quién más? ¿Perdón? No, ya. ¿Cuántos? Grítenmelo porque no lo oigo. 4 a 6 veces, correcto. Es una buena posología. 4 a 6 veces es una buena posología, pero también depende del preservador que contenga. Si son preservadores más bajos o de los suaves, que sí son tóxicos, puedo hacerlo hasta 6. En el caso del cloruro de benzalconio, con 15 días que esté poniéndose un fármaco, 4 veces al día empieza la toxicidad. Entonces, ahí hay que ver el riesgo-beneficio de lo que voy a estar utilizando en mis pacientes. Ahora, ¿son todos los preservadores tóxicos? Sí, en mayor o menor cantidad. Todos reducen la viabilidad celular. Todos, ahí sí no hay excepción. Todos generan un rompimiento de la barrera epitelio-corneal y todos generan un proceso inflamatorio. No nos salvamos de eso. Obviamente tampoco quiero ser alarmista, digo, los hemos estado utilizando desde hace 20 años, pero sí creo que tenemos que poner un poco más de atención en cosas que a veces hemos estado haciendo como, le voy a mandar esto, le voy a mandar esto. No, yo creo que si en una de esas se toman 4 segunditos para ver, caray, nada más digan caray por cada que están mandando, ahí ya son 4, ¿de acuerdo? Y hay medicamentos que tienen hasta 6 entre antioxidantes, soluciones buffer, elastómeros. Es importante que nos demos un poquito de cuenta de cómo podemos ayudar al paciente, pero también cómo lo podemos dañar. Ahora, esto es una de las cosas que me gusta presentar. ¿Qué características debe tener un fármaco para evitar esto? Y esto no va en función de que si yo vine a dar esta plática por esto, por el otro. No, les voy a presentar, no sé si se alcance, aquí los estoy señalando, y allá, pues yo no alcanzo a ver mucho para allá, pero a ver si se alcanza a ver la parte final. Es 2004, ¿de acuerdo? 2004 es la referencia. ¿Cómo debe tener un fármaco? ¿Cuál es el fármaco ideal? Primero, una botella de fácil uso, porque a veces discutimos con las unidosis. Hay gente que tiene artritis, que no puede, esperemos que no haya sido vino tinto, en una de esas. Sí. Entonces, una botella de fácil uso, porque hay pacientes que tienen artritis, y esos pacientes que tienen artritis no pueden apretar un medicamento, a veces es complicado. Inclusive cuando ponemos a ver cómo se encuentra, qué tanto lo apretamos, qué tanto no lo apretamos, es importante verlo, porque es lo que va a utilizar el paciente. 2004, yo he tratado desde hace más de 10 años de abogar por medicamentos libres de conservadores, y esa es la realidad, no es algo que estoy platicando ahorita, es algo que tengo más de 10 años, y le modificamos, en el caso del laboratorio de Sofía, le modificamos la tapa a la grisel que ustedes utilizan. Esa tapa reutilizable fue porque nosotros le estuvimos dando lata y lata y lata al señor Bernal en aquel tiempo, Bayardo. Le dijimos, oiga, es que no se puede retapar, ¿de acuerdo? Entonces, logramos que modificaran ese empaque, como ahora lo estamos tratando de hacer con algunas empresas italianas, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos algo que también creemos que vino a ayudarnos. En el caso de las unidosis, si ya no necesito una unidosis que comprimo, etcétera, yo soy el primero que aplauda que tengamos ahora la tecnología de esta empresa francesa, e insisto, no es por la empresa en sí, es que aplaudo realmente que puedo tener medicamentos, y medicamentos que van a llegar al mercado, que también de farmacología, de antiglaucomatosos. Entonces, me van a referir pacientes igual de inflamados, sí, pero quizá no tanto por el riesgo o proceso tóxico. Ahora, si contiene o no contiene el conservador, por lo menos que se disipe completamente, pero hasta la actualidad no existe un preservador que se disipe al 100%. Siempre se precipitan las sales y quedan en la superficie ocular, y eso, créanme, cómo nos da mucha lata para tratar la superficie ocular. Y por último, que no sea tóxico y que no sea irritante. Esto lo hizo Stephen Fluchfelder, profesor en la Universidad de Baylor, extraordinario buen investigador.
Y él, fíjense la referencia a 2004, ya hablaba de no utilizar los tóxicos, pero es extraordinariamente difícil que no sea tóxico y no irritante. Pero si ahora ya tenemos la oportunidad, y así lo aplaudo, de que a nivel de farmacología y a nivel de la industria farmacéutica empiecen a darse cuenta, y creo que en Europa tienen más de 10 o 15 años no utilizando preservadores. Nosotros estamos muy influenciados por los hermanos gringos, y más ustedes, qué bárbaro, en Monterrey, como me decían en la mañana, Juan Carlos, parecen gringos, pues, están muy influenciados, están muy cerca de ellos. Estamos muy influenciados por el tipo de fármacos que están utilizando ellos, pero creo que también hay que empezar a ver hacia Europa. Tienen más de 10 años no utilizando esta tecnología, y eso es algo que creo que es bastante importante. Para terminar, dicen que a veces la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero bueno, a veces nos da mucho tiempo estar en los aviones, y hay algunas cosas que voy recogiendo por ahí cuando vamos dando la vuelta, y le tocó en esa ocasión a los hermanos gringos en Nueva York. Esas pequeñas cosas que va viendo uno, vean nada más, ¿no? Si alguien me puede explicar este letrero, se los agradecería, porque, a ver, si no hay ruido, pues necesario ruido, pues prohibido, bueno, ¿y qué tanto es el ruido innecesario? ¿Qué tanto no? Pero bueno, son las cosas que va dando uno. Y esta es una de mis favoritas, quizá alguno de ustedes ya la han visto. Este es un restaurante, la Bodega Bohemia. Esto está en la parte del lado de la Plaza España en Madrid, y hay un pequeño letrero colgado en la parte derecha, y ese pequeño letrero dice: el cielo es donde la policía es inglesa, donde los cocineros son españoles, los mecánicos alemanes y los amantes italianos. Y en la parte de abajo dice, bueno, y todo está organizado por los suizos. Este es el cielo. Y el infierno es donde los cocineros son ingleses, los mecánicos españoles, válgame Dios, los amantes suizos, la policía alemana, y todo está organizado por los italianos. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado.